las saludamos, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la idea de legislar de un proyecto que actualizaba la ley antidiscriminación, una iniciativa que sin embargo había sido aprobada en su primer trámite por el Senado. Lo anterior significa que una comisión mixta tendrá que zanjar las diferencias en torno a la tramitación de este proyecto de ley. Vamos a conversar acerca de ello con la diputada Marcela Riquelme y el diputado Sergio Bobadilla. Pero antes, como es tradicional, revisamos los antecedentes en la siguiente nota. Por 63 votos a favor, 69 en contra y 13 abstenciones, la Sala de la Cámara rechazó el proyecto que modifica la denominada Ley Zamudio. El texto buscaba fortalecer la prevención de la discriminación, junto con promover y garantizar de mejor manera el principio de igualdad, dotando de mayor eficacia a la acción de no discriminación que consagra la normativa. Sin embargo, la controversia que finalmente derivó en el rechazo estuvo centrada en una eventual vulneración de la libertad de opinión. Se refutó particularmente que a través de un proyecto ideológico se invirtiera la carga de la prueba, vulnerándose la seguridad jurídica. Este criterio se impuso en la votación a quienes estimaban necesario actualizar la norma después de 12 años de aplicación por intermedio de trámites más ágiles que realmente apoyen a las víctimas. La propuesta deberá pasar ahora a una comisión mixta para zanjar las diferencias con el Senado, que ya la había aprobado. Y teníamos ahí los antecedentes de esta votación. Vamos a conversar acerca de este proyecto con la diputada Marcela Riquelme, que gentilmente nos acompaña. Diputada, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre un agrado estar aquí en el canal de la Cámara. Diputada, conversemos acerca de esta iniciativa que finalmente no logró prosperar. Bueno, se había aprobado en el Senado, por lo tanto va a una comisión mixta, pero el rechazo en términos de votos fue, si no contundente, bastante amplio si sumamos las abstenciones. ¿Esperaban ustedes un resultado así? No, evidentemente no. Evidentemente sabíamos que iba a ser difícil, iba a ser complicado por los mismos sectores políticos de siempre, en realidad. Durante la discusión en la Comisión de Derechos Humanos se vio enfrascada en mucho obstruccionismo, ¿cierto?, por parte de los diputados republicanos específicamente. Por lo tanto, nosotros sabíamos que ese sector iba a ser el sector duro, el sector que no iba a aceptar muchas modificaciones a la llamada Ley Zamudio, ¿cierto? Y por lo tanto sabíamos ese escenario, pero no contábamos con este escenario de que fuera parte del oficialismo, la democracia cristiana, parte del PPD, quienes se abstuvieran, y con esa abstención no pudiésemos lograr la aprobación de un proyecto tan importante y tan significativo para todas las personas. Ahora, llama la atención, sigo en el ámbito político más que nada, el pensar que en el Senado en su minuto esto se aprobó, cuando uno piensa que el Senado es una Cámara que, digamos, es más tradicional todavía, es más dura en términos de este tipo de proyectos, y que la Cámara en ese sentido es más liberal y se puede avanzar más, y que allá se apruebe y acá se rechace, llama poderosamente la atención. Bueno, ha pasado con otros proyectos, ha pasado en proyectos incluso de seguridad, que el Senado tiene una posición a lo mejor más de Estado, y muchos de los diputados tienen una posición mucho más coyuntural, ¿verdad? Y eso hace que se produzca esta dicotomía de que tú crees que proyectos más liberales no van a tener esa acogida en el Senado, sin embargo es al revés. Yo he estado presente en algunas comisiones donde han sido los propios senadores de derecha quienes han llamado la atención a los parlamentarios, a los diputados de derecha, precisamente por estas votaciones coyunturales que no guardan relación con los objetivos generales que debemos tener todos como parlamentarios. ¿Hay un retroceso en ese sentido en la Cámara respecto de la visión que se tiene en general sí, yo creo que de la sociedad quizás? Más allá del proyecto en específico, una visión social. Yo creo que hace tiempo, bueno, esta posición instalada, ¿verdad?, por decirlo de alguna forma, que ataca lo valórico, que nos acusa siempre de llevar ciertas propuestas, determinadas propuestas de un grupo de la sociedad. Yo creo que el rol de la extrema derecha le ha hecho mucho daño a la democracia, le ha hecho mucho daño al Parlamento. Este rol que ha tomado la extrema derecha, que en el fondo ha hecho un negacionismo histórico, ha negado causas que son importantes para todas las personas, porque
Más allá de que la ley antidiscriminación muchos la identifican solo con la comunidad de la disidencia sexual, y no es así. La ley antidiscriminación es una ley muy amplia que contempla la protección de los trabajadores cuando son discriminados por sus labores, que son discriminados por motivos de sexo, por motivos de ideología, por motivos de color, por motivos de edad. También protege al resto de las personas. O sea, esta no es una ley de una comunidad LGTB, ni mucho menos. Eso es un porcentaje ínfimo respecto de quienes han podido reclamar. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una falta de visión de Estado, que es lo que tanto hemos demandado este tiempo. Claro, porque este proyecto también apunta, por ejemplo, a la discriminación por clase social, etnia. También las personas con discapacidad están incluidas en esta norma. Y quería llevarla justamente al fondo ya de esta iniciativa, al fondo de este proyecto. Se perseguía una actualización de lo que hoy existe. ¿Cuáles eran los aspectos centrales y por qué, a su entender, quizás no prosperó, si es una actualización de algo que ya tenemos? Bueno, ¿por qué requería esto una modificación? Cuando todos recordamos, ¿verdad?, el hecho histórico cuando atacaron, cuando asesinaron a Daniel Zamudio, y que se habló de la necesidad de una ley antidiscriminación. La necesidad de una ley antidiscriminación, porque tenemos normas antidiscriminatorias en la Constitución, pero los únicos mecanismos que teníamos para ello eran los recursos de protección. Por lo tanto, no teníamos una sanción expresa frente a la discriminación, más que en el Código del Trabajo, a través del artículo 2, que también se introducían algunos elementos, y posteriormente a través de la tutela laboral. Pero necesitábamos una ley que hablara de la discriminación, necesitábamos una ley que castigara, que sancionara a los que discriminaban. Y discriminaban arbitrariamente, porque también podemos entender que hay ciertas diferencias que son legítimas y que son necesarias, pero había algunas diferencias que tenían este apellido de arbitrarias, ¿verdad?, que no podían estar dentro de nuestro derecho. Por eso era importante actualizar esta ley. Y al poco andar nos dimos cuenta que esta ley era muy difícil de poner en práctica, porque las sanciones eran ínfimas, porque no existía una indemnización, porque se trataba de un juicio de lato conocimiento, que es un juicio ordinario. Por lo tanto, requerían, y además que era una prueba muy difícil de poder conseguir o poder rendir. Respecto justamente a ese aspecto quería llevarla, porque uno de los argumentos centrales de quienes rechazaron fue el cambio en la carga de la prueba. ¿Quién tiene que probar, si tiene que probar la persona que fue víctima de la discriminación o, en este caso, el acusado de haber sido el discriminador? Y ese fue el eje central quizá del debate. Muy buena pregunta, muy buena su pregunta. Para allá quería llevarla justamente porque... Muy buena su pregunta. Se nota que se sabe el proyecto, ¿ves? Muy bien. Gracias por eso, porque hemos hablado y se habló en la Cámara respecto de la prueba indiciaria, ¿no? Se habló respecto de la inversión de la carga de la prueba. ¿Qué significa esto en términos simples para que la gente lo entienda? Es que nosotros tenemos un principio en nuestro derecho que el que dice algo, el que afirma algo, lo tiene que probar. Sin embargo, hay ciertas circunstancias en que uno necesita ayuda, porque si yo te discrimino en el trabajo, yo te ofendo, yo te acoso, lo voy a hacer en privado, no lo voy a hacer delante de todas las personas. Tal vez no voy a dejar pruebas por escrito. Hoy en día existen los WhatsApp, que han sido pruebas en muchos casos importantes, ¿no? Pero normalmente el que hostiga, el que acosa, lo hace en privado. Por lo tanto, se requieren ciertos indicios que van demostrando esta prueba. Por ejemplo, que justo este correo, este mensaje que yo te mandé por WhatsApp y que tú no me contestaste y que yo te estaba haciendo alguna insinuación o te estaba pidiendo un favor o te estaba presionando para que hicieras algo en tu trabajo, ¿verdad? Justo coincide con tu despido. Eso se llama prueba indiciaria. Son hechos que juntos llevan a conclusiones unívocas. Entonces lo que nosotros hacíamos no era invertir el peso de la prueba en el sentido de que tú defiéndete, tú demuestra que no es verdad lo que estoy diciendo, que es lo que trató de instalar gran parte de la Cámara de Diputados en la discusión. No, no es así. Lo que se hace es una prueba indiciaria que existe en nuestro derecho, que existe en la mayoría de las legislaciones occidentales y que lo que hace es utilizar hechos para llegar a una conclusión unívoca. Es una caricatura entonces este argumento de una persona que podría llegar a decir se me está haciendo una imputación falsa porque se me quiere sacar de este cargo o se me quiere acusar de tal y cual cosa y yo no tengo cómo probar que la acusación no es efectiva. Eso no se podría dar en ningún caso. No se puede dar en ningún caso porque el juez tiene que resolver. Seguimos en el margen de un juicio civil y en un juicio civil
donde las pruebas y las sentencias tienen que ser fundadas. Y esas son reglas que están en nuestro código y no han sido modificadas. Por lo tanto, la prueba se debe basar en documentos, en testimonios o en presunciones judiciales. Y las presunciones judiciales tienen que ser también basadas en hechos. Ahí la prueba indiciaria nos ayuda a poder entender, porque si yo te mando un WhatsApp y ese WhatsApp simplemente tú no lo contestas, por sí solo no va a constituir prueba. Pero sin embargo, si yo lo hago coincidir con el hecho de tu despido, por ejemplo, estoy poniendo un caso laboral, ahí sí podría constituir prueba. Por lo tanto, jamás hablamos de presunciones o que uno puede acusar a cualquier persona o que esto puede ser una revancha, una venganza dentro de un trabajo por no haber dado un ascenso o cosas por el estilo. No, no se puede hacer eso porque seguimos bajo el estándar de un juicio civil. Perfecto, diputada, ya para ir cerrando porque nos está pillando el tiempo. ¿Qué expectativas tienen de lo que vaya a salir de esta comisión mixta? Porque obviamente la mixta tiene que zanjar un texto para que lo voten ambas cámaras, pero estamos ya entrando a un periodo electoral. Sabemos que hay muchas cosas que no van a salir de la mixta. Para mí es muy importante contemplar la ampliación del plazo, muy importante. Es muy importante también que se mantenga la indemnización para aquellas personas que han sido discriminadas y es muy importante también que se facilite la prueba. Estas mejoras procesales, lamentablemente muchos parlamentarios no conocen los procedimientos, cómo se llevan a cabo dentro de los juicios. Pero estas mejoras procesales son muy relevantes, lo dijeron las organizaciones de distintas comunidades, distintos aspectos de la vida civil. Y yo insisto, este no es una ley de la comunidad LGTB. Nosotros somos discriminados la mayor parte del tiempo y existe esa discriminación que es a lo que apelábamos ayer, ¿no? Legislemos para esos jóvenes que hoy día sí se sienten acosados, sí se sienten inseguros, sí se sienten discriminados. Entonces legislemos para ellos, que ellos son los que realmente necesitan esta ayuda nuestra. Entonces, desde ese punto de vista tengo la esperanza de que en la comisión mixta ya podamos sacar un poco esta coyuntura, esta especie de revanchismo que hubo, ¿verdad? Y podamos legislar en base a quienes realmente lo necesitan. Perfecto, diputada Marcela Riquelme, le agradecemos haber conversado hoy con nosotros. Muchas gracias, un saludo a todos, muchas gracias. Nosotros seguimos revisando este tema aquí en Puntos de Vista, la actualidad, la contingencia, lo que discute y analiza la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y nosotros seguimos revisando este tema. Vamos a conversar ahora con el diputado Sergio Bobadilla, que gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Agradecido de poder participar algunos minutos en este programa que cada día tiene más audiencia, así que feliz de estar por acá para compartir con ustedes. Diputado, vamos de inmediato al punto que es este proyecto que finalmente se rechaza en su idea de legislar en la Cámara, a diferencia de lo que había ocurrido en el Senado, donde había, digamos, tenido una exitosa tramitación, va a tener que ir ahora a una comisión mixta. ¿Por qué los diputados terminan rechazando una iniciativa de este tipo? A ver, mire, yo he sostenido lo siguiente y lo mantengo. Yo creo que este tipo de iniciativas, particularmente de donde vienen, del Partido Comunista y el Frente Amplio, no le hacen bien a Chile. Y creo que iniciativas como esta que pretenden conculcar las libertades individuales, conculcar la libertad de expresión, no son proyectos que efectivamente tengan acogida en la inmensa mayoría de los chilenos. La votación que puede tener un proyecto de esta naturaleza creo que no refleja a veces lo que realmente opina la inmensa mayoría. Y eso ha sido lo que ha ocurrido aquí, que la inmensa mayoría de los diputados ha dicho no a una iniciativa como esta. Y no fue por una diferencia menor, sino que ha sido por diferencias sustantivas. Ahora, diputado, si podemos profundizar en aquello, en lo que usted señala respecto a lo que buscaría conculcar un proyecto de estas características, prohibir de cierta forma, porque supuestamente es una actualización de una ley que ya existe y que en los fundamentos de la iniciativa se señala es para agilizar procesos y entregar mayor protección a la gente que es discriminada. Usted señala que, por el contrario, restringe las libertades de las otras personas. ¿Cómo se interpreta esta doble mirada?
A ver, lo que ocurre aquí es que lo que se está haciendo en definitiva es entregarle herramientas a las minorías para que silencien a la inmensa mayoría. Y aquí hay algo que no es menor. A ti te pueden acusar de discriminación y quien tiene el peso de la prueba no es el que acusa, sino que el que es acusado debe y tiene que demostrar que es inocente. Y eso creo que es impresentable. Como también aquí el que te acusa, si resulta ser falsa la acusación, está libre de pagar costas. O sea, aquí es pura ganancia para las minorías. Y a veces la víctima de una acusación de esta naturaleza tiene que correr con los gastos que implica defenderse y demostrar que tú eres inocente. Yo diría que ese es un aspecto fundamental que tenía esta iniciativa y en ese sentido creo que la Cámara se ha pronunciado y se ha pronunciado en la línea correcta. Ahora, diputado, quienes promueven esta normativa dicen que no es tan efectivo que se cambie la carga de la prueba porque quien acusa igualmente tiene que tener algún medio probatorio que el tribunal debe en su momento tener en consideración para emitir un fallo. No es que el acusado de inmediato quede prácticamente declarado culpable, que la inversión de la prueba no es tal. A ver, ¿quiénes hacen este planteamiento faltan a la verdad? El contenido del proyecto es el que hemos descrito. Si yo soy acusado el día de mañana, ¿ya? Yo tengo que demostrar que soy inocente, cuando debiera ser todo lo contrario. El acusador debiera demostrar que yo soy culpable. Y eso está establecido así en este proyecto. Por lo tanto, quienes plantean que no sería de esta forma, están faltando a la verdad, como ocurre frecuentemente con iniciativas que promueve el Partido Comunista y el Frente Amplio. Nos tratan de trastocar la realidad, trastocar, en definitiva, lo que contiene una iniciativa como esta. Yo reitero, esta prácticamente es una ley mordaza que nos pretenden silenciar para que las minorías tengan el micrófono y puedan acusar a quien se les oponga y a quien se les cruce por delante. Reitero, estas son iniciativas que están promovidas, respaldadas ¿ya? por el Partido Comunista y el Frente Amplio, que pretenden ponerle una mordaza a la inmensa mayoría de los chilenos, y por eso ya se ha tenido el resultado que se ha tenido, porque la inmensa mayoría de los chilenos pensamos distinto, pues. Si aquí las minorías son las que tratan de imponer por la fuerza ya estas medidas o estas iniciativas que no son respaldadas por la inmensa mayoría de los chilenos. ¿No es un sesgo entonces contra las minorías el haber rechazado un proyecto de estas características? En absoluto, en absoluto. Yo creo que, mire, si esta cuestión es de sentido común nada más, pues. Sí, aquí nos pretenden silenciar, nos pretenden en definitiva quitar el micrófono, y yo para eso no estoy disponible. Yo tengo tanto derecho como las minorías a expresar mi opinión y lo que siento. Con esta iniciativa solo iban a tener la posibilidad de expresarse libremente y acusar libremente a quien piense distinto ya de estas minorías. Y reitero, detrás de esto está el Partido Comunista y el Frente Amplio. Y iniciativas como esta, reitero, no le hacen bien a Chile. Solo dejan contento al Partido Comunista y al Frente Amplio. Ahora, diputado, yendo ya más al fondo, ¿cómo se puede mejorar una ley antidiscriminación? Quizás no con el contenido que tenía este proyecto, pero perfeccionarla, porque estamos hablando de una norma que tiene más de 10 años y que no solo involucra, por ejemplo, las minorías sexuales, estamos hablando de las personas con discapacidad, estamos hablando de personas que pueden ser discriminadas por etnia o raza, personas que por su condición social pueden también ser discriminadas. ¿Cómo se apoya a todo este universo? ¿Cómo se modifica la ley actual? ¿Cómo se hace una mejor ley antidiscriminación sin tocar estos temas que usted mencionaba recién? ¿Se puede? Mire, si aquí pasa lo siguiente, que cuando el oficialismo pierde, no lo asumen, porque incluso hasta en la cuenta presidencial, ¿ya? Se trata de resucitar el mamarracho de la propuesta constitucional que fue rechazada por la inmensa mayoría de los chilenos, y ellos quieren insistir. Aquí ya nos hemos pronunciado, y eso se debe y se tiene que asumir.
¿O acaso debemos dar los espacios para que la extrema izquierda y el Partido Comunista salgan adelante con estas ideas totalitarias en que nos tratan de imponer un modelo en donde solo los que piensan como ellos están en lo cierto y el resto estamos equivocados? Yo para eso no estoy disponible. Se lo planteo de otra manera. La actual ley de discriminación, como está formulada hoy en día, ¿es suficiente? ¿Está bien? ¿Corresponde quizá que existe una aplicación más, digamos, más concreta de esta normativa? Yo diría, yo nunca estuve de acuerdo con esta ley y sigo no estando de acuerdo, por lo tanto, para mí lo correcto sería eliminarla, ¿ya? Pero creo que para eso no tenemos los votos suficientes y yo lo asumo, a diferencia de la izquierda y del Partido Comunista, que lo asumen cuando no tienen los votos. Aquí se dijo que no y se acabó, pues. O vamos a seguir insistiendo eternamente, ¿ya? Y yo creo que va a volver a ocurrir exactamente lo mismo. Si presentan una iniciativa tal cual como está esta, va a volver a ocurrir que la Cámara lo va a rechazar, y no por 2, ni por 3, ni por 4. Estamos hablando de 20 o 30 votos de diferencia. Yo invito al Partido Comunista y al Frente Amplio a que asuman que fueron derrotados en esta propuesta y van a seguir siendo derrotados si insisten en lo mismo. Eso, porque falta el informe de la mixta una vez que esta se pronuncie. En la Cámara, entonces, esto, después de ese informe, se va a volver a rechazar. Yo, por lo menos, voy a rechazar, independiente de la propuesta que venga, porque va a ser para mejorar algo que yo no estoy de acuerdo, ¿ya? Por lo tanto, mi voto no va a seguir tanto disponible, porque yo espero que en Chile siga existiendo la libertad de expresión, que no nos censuren, que no nos pongan una mordaza los izquierdistas que pretenden de una u otra manera tratar de imponer estas ideas que solo interpretan a las minorías. Diputado Sergio Bobadilla, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Yo agradecido de ustedes y que ojalá Puntos de Vista tengamos por muchos años más. Gracias, diputado. La conversación, el diálogo, la contingencia, los temas que son analizados por la sala de la Cámara aquí en Puntos de Vista. Sigue en compañía de Cámara de Diputadas y Diputados Televisión.